Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos por su participación. Damos inicio hoy a la Semana del Cuidado Crítico Oncológico. Esperamos que estas sesiones sean de gran provecho para todos. Allí va a haber un intercambio de conocimientos, tanto de la experiencia como del conocimiento, y esperamos que sean sesiones de muy provecho para todos. Vamos a dar el inicio con el enfermero jefe Andrés Felipe Forero. Él es especialista en cuidado intensivo adulto, magíster en innovación y tecnología de la educación, entrenador certificado en ultrasonido de acceso vascular y terapia intravenosa y presidente del Comité de Accesos Vasculares y Ultrasonido de la AMSI. Bienvenido, jefe. Buenas noches para todos. Quiero compartir con ustedes este espacio hablando un poco sobre la arquitectura del sueño y la prevención del delirio. Entonces, el orden que vamos a manejar es, primero, identificar por qué dormimos, cuál es la arquitectura del sueño, las generalidades, hablando un poco sobre el sueño de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos, el delirio y cómo prevenirlo y por último unas consideraciones generales. Entonces, cuando hablamos del sueño, pues primero debemos identificar por qué dormimos. Digamos que evolutivamente, desde que se identifica, digamos, desde el Australopithecus hasta el Homo erectus, pues hay unos cambios ahí significativos, pero básicamente, pues creo que más de uno se han preguntado, pues, cuál y por qué se debe, pues, todo el tema de la vigilia y el sueño en todos nosotros. Y pues básicamente las respuestas se encuentran en estos cambios evolutivos donde precisamente estos dos que marcan la diferencia del Australopithecus y el Homo erectus, uno descendiendo de los árboles y el otro ya acostándose en las cuevas y en el sueño y en el suelo para dormir o para descansar, se identifica pues que claramente acá se van comenzando a dar respuestas a estas preguntas de por qué dormimos. Y acá, durante el tiempo, cronobiológicamente se van modificando algunos patrones que le permiten, pues precisamente hoy, como resultado, al hombre tener el patrón del sueño que se da en las horas de la noche. Eh, este también se da pues a raíz también de la participación de este mismo en sus manadas, teniendo en cuenta que al estar en manadas, pues digamos que eran un poco más, digamos, era un poco más seguro de evitar ser cazados por diferentes amenazas en las que ellos se encontraban. También la pérdida del vello en este tipo de evolución, pues también se responde un poco sobre el proceso de los ciclos del sueño, porque ya reciben un poco más la temperatura de la noche y este frío es el que fomenta también o participa estos cambios de temperatura en el sueño de todos nosotros. Como se dan cuenta, a raíz de eso también, digamos, entre el Australopithecus y ¿qué? El Homo erectus se identifican unos cambios en el sentido de la prolongación del sueño, siendo, digamos, los humanos quienes dormimos un poco menos, teniendo en cuenta que para esa época, digamos, dormir más significaba exponerse más a muchos riesgos. Entonces, digamos que con el tiempo comenzaron a modificarse a partir de estos ajustes. Eh, Ahora bien, la rotación de la Tierra tiene mucho que ver. Digamos que es un marcador geofísico que influye sobre la cronobiología del ciclo del sueño y vigilia. Está vinculado al ritmo y al ciclo circadiano, influenciado principalmente por la luz y por la oscuridad, que responde un poco a lo anterior. Esto generado por la rotación de la Tierra. Este ciclo regula las funciones corporales, los procesos fisiológicos, la actividad cardiovascular, respiratoria, la temperatura, la secreción hormonal y la homeostasis general. Dos mecanismos claves acá para la regulación del sueño son, por ejemplo, la adenosina es un metabolito que se acumula durante la vigilia y genera propensión al sueño al bloquear el sistema retículo activador ascendente, promoviendo el sueño. La melatonina, una hormona que sigue un patrón predictivo secretada
en respuesta a la disminución de la luz recibida en la retina y relacionada con el núcleo supraquiasmático y se conoce como el reloj biológico. Además, la temperatura corporal, como les había mencionado, también desciende al inicio de la noche, lo que contribuye a reducir la alerta y favorecer el sueño. Este equilibrio entre los factores metabólicos como la adenosina, hormonales como la melatonina y los ambientales como la luz es lo que regula la homeostasis del sueño. Eh, Ahora vamos con cuál es la arquitectura del sueño. Entonces vamos a encontrar que en la arquitectura del sueño, pues digamos, ahí ustedes ven una imagen de un himnograma. En este himnograma ustedes pueden identificar que en el eje horizontal se encuentran los ciclos, que son cinco, y en el eje vertical se encuentran las etapas o las fases o las etapas o las fases del sueño. Aproximadamente pasamos el 75% en la etapa no REM y el 25% en la fase REM. Entonces vamos a ver que en la fase, perdón, vamos a ver que en la primera fase encontramos que el sueño es ligero, paso de vigilia, del paso de la vigilia al sueño, los movimientos oculares disminuyen, los músculos se relajan con espasmos ocasionales y el ritmo respiratorio y la frecuencia cardíaca disminuyen, a su vez la actividad cerebral. En la siguiente etapa dura entre 10 y 25 minutos y pasamos alrededor del 50% del tiempo del sueño. La respiración y el ritmo cardíaco siguen disminuyendo y los músculos se relajan aún más. Baja la temperatura corporal, los movimientos oculares se detienen y la actividad de las ondas cerebrales se vuelven lentas. Y en la fase REM, no REM, perdón, el sueño profundo, acá se ve el sueño profundo, ondas lentas, la frecuencia cardíaca y el ritmo respiratorio disminuyen, el flujo sanguíneo a los músculos aumenta y se liberan todas las hormonas de recuperación del cuerpo, entre ellas la hormona del crecimiento, el crecimiento de los tejidos y la reparación celular. Y en el cerebro se produce la eliminación de los desechos y también algo que se conoce como la poda cerebral o algo que se relaciona un poco con la plasticidad cerebral. Y en la fase REM, las ondas cerebrales muestran un patrón muy parecido al que se observa durante la vigilia. Los ojos se mueven rápidamente, el ritmo respiratorio se vuelve más rápido y es irregular y aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial y pues puede existir una parálisis temporal. Ahora cuando vamos a ver un poco sobre las ondas que hablábamos que se volvían lentas y no pues digamos, las que se presentan en el sueño son precisamente la onda beta, la onda teta y la onda delta, que son las que, digamos, tienen menor amplitud y, digamos, son las más presentes en el sueño. Ahora sobre las generalidades, pues vamos a ver que hay que tener presente primero que el sueño es fundamental para tener un buen funcionamiento físico, mental y emocional. Este es, digamos, fomenta la restauración física. Durante el sueño el cuerpo se repara y los tejidos y los músculos y todo el sistema pues, cerebral. La consolidación de la memoria y el aprendizaje. Por eso digamos que a veces esas prácticas que se tenían cuando se trasnochaba para estudiar para un examen o un parcial para el otro día, pues acá pierde un poquito de, no es tan coherente teniendo en cuenta que precisamente donde se consolida la memoria y el aprendizaje es en el sueño. La regulación emocional y el mantenimiento de la función cognitiva, la regulación de los sistemas metabólico y hormonal. Acá es muy importante también tener presente que el sistema, digamos, la regulación emocional juega un papel importante y nomás des en cuenta cada uno de nosotros cuando pasa por un trasnocho, pues a veces el estado del humor pues generalmente siempre cambia y esto se debe a estos hallazgos. ¿Cuáles son, digamos, las dificultades que se presentan, sobre todo en un paciente de cuidados intensivos? Pues primero, al verse alterados los patrones de sueño, pues vamos a tener
dificultades en el sentido de que se van a alterar todas digamos, los sistemas de regulación y de protección, sobre todo, pues, digamos, el sistema de defensa puede fomentar un proceso inflamatorio que, digamos, nos puede llevar a unas dificultades en el proceso de reparación o de recuperación de los pacientes. Acá se ven también, digamos, se distingue el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio, dado por las alteraciones que se producen precisamente por la alteración de las catecolaminas. Y el sistema neurológico que a veces puede llevarnos precisamente al tema de hoy, que es el delirio, o que a veces es fomentado por, digamos, la administración de medicamentos que suprimen o que fomentan, digamos, la alteración o la deprivación del sueño en los pacientes de la UCI. Eh, Precisamente la privación del sueño de la UCI, pues va a darse por diferentes situaciones que se presentan en el día a día y en la noche de una unidad de cuidados intensivos. La alteración de la arquitectura del sueño provoca efectos nocivos en la mayoría de los sistemas. Destacable es que se produce una destructuración importante de la homeostasis inmune, entre otros. La contrarregulación inflamatoria que ocurre en el sueño tardío normal desaparece, perdiendo su efecto modulador, y muchos efectos empleados habitualmente en la UCI afectan negativamente el patrón del sueño del paciente. Se dice que aproximadamente el 70% de los pacientes que están en una unidad de cuidados intensivos experimentan una alteración o una deprivación del estado del sueño. Y esto, a su vez, pues digamos, la deprivación o la alteración del estado del sueño, pues también me puede llevar a mí a fomentar un riesgo de desarrollar delirio, teniendo en cuenta que el delirio es multicausal. El sueño en UCI, pues precisamente, o la alteración o deprivación del sueño en UCI se da por diferentes razones o diferentes actividades que puede ser que se queden un poco cortas. Acá les traje un estudio científico que hace el CHES, donde se identifica cuáles son las principales causas por las cuales se depriva o se altera el sueño de los pacientes en las unidades de cuidado intensivo. Pues se relacionan con la toma de signos vitales, con la toma de laboratorios, el ruido, las imágenes, por ejemplo, una placa de rayos X que se tome, las intervenciones de enfermería, por ejemplo, el baño, el cambio de posición, la luz y la administración de medicamentos, que también es fomentada por por los diferentes medicamentos que le administramos a los pacientes. Por ejemplo, nosotros en pacientes que tienen o necesitan un vasoactivo, pues generalmente a veces lo más común de utilizar en una unidad de cuidados es la norepinefrina, y precisamente pues esta compite un poco con el tema de conciliar el sueño. Ahora bien, el sueño en los pacientes de cuidado intensivo, este metaanálisis pues identifica que no solamente entre el 28 y el 66, casi el 70% de los pacientes que tienen alteración del estado del sueño, no solamente lo desarrollan en la unidad de cuidados intensivos, como lo pueden ver en esta imagen, representado en esta imagen, sino que se prolonga en el tiempo, incluso a 12 meses, todavía casi el 30%, o sea, 3 pacientes de 10 pacientes todavía siguen teniendo alteración del patrón del sueño. Pues digamos que esto es bastante complicado, y sobre todo a los que les gusta hablar del síndrome post-UCI, pues acá tienen un poco más de donde tomar sustrato para poder realizar sus trabajos. ¿Qué es el delirio? Pues el delirio es un síndrome, no es una enfermedad, de etiología compleja y a menudo multifactorial, que culmina con un patrón similar de signos y síntomas referentes al nivel de conciencia y al deterioro de las funciones cognitivas. Clásicamente el delirium tiene un inicio súbito que puede ser entre horas y días, y la evolución es breve y fluctuante, mejorando rápidamente si se identifica y se eliminan los factores causales. Claramente, pues tiene unas consecuencias en los pacientes que desarrollan el delirio. Se estima que la prevalencia está entre el 10 y el 80%, sobre todo en pacientes oncológicos, que estos pues se experimentan en una unidad de cuidados intensivos, y la incidencia del delirio se presenta entre un 26 y un 47% de los pacientes con cáncer avanzado,
al ingresar a hospitales o a unidades de cuidados paliativos. 4 de 10 pacientes de la tercera edad también se estima que pueden desarrollar delirio y en los pacientes, digamos, caracterizados con o sin ventilación mecánica, los que tienen ventilación mecánica se estima que pueden desarrollar 8 de 10 pacientes delirio si están con ventilación mecánica y sin ventilación mecánica 2 de 10. Esto aumenta obviamente toda la estancia en UCI y todos los temas de costo, eficiencia y demás para el sistema de salud, pero pues principalmente lo que más nos corresponde hablar es que también esto influye sobre la mortalidad de los pacientes. Y no solamente la mortalidad en la hospitalización o en la atención inmediata del paciente ahí, sino que incluso a un año pacientes que desarrollaron delirio en las unidades de cuidado intensivo también tuvieron o se asoció la mortalidad de estos pacientes. Ahora bien, ¿qué mitos a veces tenemos? Generalmente siempre el paciente con delirio, digamos, la forma más fácil o la vía más fácil para manejar el delirio sin haber escalado otras medidas diferentes, generalmente se asocia con las restricciones mecánicas. Pues esto, digamos que ya está demostrado que lo que hace es exacerbar el delirio y pues digamos un paciente que está tratando de conciliar el sueño, pues tenerle las manos inmovilizadas y el efecto, por ejemplo, si está con ventilación mecánica, el efecto de sentirse un poco que le falta aire o que se siente un poco temeroso con el tubo que le está ayudando a facilitar la entrada de aire, pues digamos que ya son factores que se asocian a que el paciente no concilie suficientemente el sueño durante su estancia. Ahora bien, el tema de la familia pues siempre ha sido controvertido, pero pues finalmente esto ya está más que demostrado, esto no tiene ningún tipo de, digamos, controversia hoy en día. Lo que pasa es que pues digamos que uno entiende que hay unidades de cuidado intensivo que logísticamente tienen algunas restricciones que pues digamos se deben a otros temas diferentes, pero nada que ver con lo clínico y la restricción de las visitas pues digamos que no favorece mucho al desarrollo digamos, a evitar de que se desarrolle el delirio, por lo cual se ha demostrado que es un factor protector que la familia esté con el paciente para evitar el delirio. Las unidades de cuidado intensivo cerradas, pues por supuesto estas que no permiten identificar lo que habíamos hablado al inicio sobre el ciclo circadiano, sobre identificar los patrones del día y de la noche, pues precisamente favorecen el desarrollo del delirio. ¿Se puede prevenir el delirio? Pues por supuesto que se puede prevenir. Digamos que a futuro se espera que todas las unidades de cuidado intensivo, pero más allá de las estructuras, es también la mentalidad de más de uno, porque pues uno sabe que en cuidado intensivo todo el mundo quiere hablar del ECMO, quiere hablar de la ecocardiografía, de la reanimación hídrica, de muchas cosas, digamos, que tienen obviamente sentido en el quehacer que nosotros tenemos, pero a veces se nos olvidan las prácticas más elementales y más básicas que finalmente tienen un resultado positivo en el paciente cuando las queremos hacer muy bien. Y una de ellas tiene que ver con las modificaciones que se hacen de tipo estructurales. A veces las unidades de cuidado intensivo caen o las instituciones en hacer muchas unidades de cuidado intensivo sin tener presente todos estos cambios que impactan de forma positiva en los pacientes y eso tiene que ver mucho el impacto que tiene que ver, por ejemplo, el entorno que le favorecemos a un paciente de cuidado intensivo, sobre todo el permitirle ver la luz del día y pues la luz de la noche o identificar esto y que esto impacte de forma positivamente al paciente. Ahora bien, pues medidas, digamos, siempre hay que tener cuidado mucho, con el ruido, favorecer, digamos, que el paciente descanse en una unidad de cuidados intensivos es también un gran reto porque pues uno entiende que a veces la excusa general siempre se debe a las alarmas, a las bombas que a veces pitan, se debe a veces a personas que no modulan un poco el tema de la voz. Se dice que más o menos para que un paciente esté, digamos, pueda descansar, los decibeles deben estar a 40 decibeles más o menos de ruido en una unidad de cuidados intensivos. Y por lo contrario, lo que se identifica en varios estudios donde se hicieron las mediciones
es que alcanzan entre 150 y 250 decibeles el ruido general de una unidad de cuidados intensivos. Pues así, ¿quién va a descansar? Si a esto le sumamos también todas las actividades que se deben al cuidado del paciente, por ejemplo, las actividades que generan dolor en un paciente. Cuando no se tiene un dispositivo arterial para tomar las muestras de gases, pues adivine el paciente, qué paciente va a poder dormir si le pinchan una arteria para poderle tomar muestras de sangre. Si hay que cambiarlo de posición de forma rigurosa, pues ahí cómo va a pretender uno de que pueda descansar el paciente. Ahora bien, si hay que tomarle rayos X al paciente en la noche, pues ¿cómo vamos a pretender de que el paciente descanse? Si hay que administrarle medicamentos y si hay que hacerle una serie de procedimientos, tomarle más laboratorios, tomarle las glucometrías y todo lo que se deriva de las actividades. Ahora bien, no estoy diciendo que, pues, que tampoco podamos hacer las actividades, pero yo creo que a veces jugamos un papel importante, sobre todo en enfermería, en planificar cosas que podemos hacer de forma conjunta para poderle favorecer unos espacios de tiempo, como veíamos en la arquitectura del sueño, para que el paciente pueda conciliar. Eh, Acá vamos a ver que también hay otras estrategias que también podemos facilitarle al paciente otros mecanismos también que le ayuden a favorecer el sueño, por ejemplo, tapones de oídos, también el cubreojos, digamos que estos son elementos que a veces parecen como, digamos, un poco, no les prestan mucha importancia, de pronto no quieren invertir tampoco, pero son pequeños detalles que también favorecen un poco el descanso de los pacientes en UCI. Importante, lo que hablábamos del diseño de las habitaciones, siempre, y esto siempre se debe favorecer, el tema de identificar con el paciente y ayudarlo a identificar. Yo sé que tradicionalmente siempre se colocaba un reloj en las unidades para mencionarle al paciente, pues si eran las 3, las 4, si era de día o era de noche, pero indiscutiblemente identificar la luz del día, no hay nada, no hay reloj que lo reemplace. Entonces, esto siempre es importante tener presente, pero no sobre todo, no solamente es el diseño, sino la cultura que hay en las personas de entender y tener esto claro. Mire, por ejemplo, un paciente que está ventilado en la unidad de cuidados intensivos, cómo se saca a la intemperie y el paciente pues ni se infecta, ni se complica, ni tiene ningún evento de seguridad y por lo contrario, pues estas medidas favorecen obviamente la recuperación más rápida de los pacientes y así sucesivamente nos damos cuenta cómo esto impacta de forma positiva. Miren, estos otros pacientes, cómo los sacamos a un espacio y también nos damos cuenta de qué tanto impacta de forma positiva en los pacientes. Ahora bien, mire, el acompañamiento de la familia, lo importante que es y la rehabilitación temprana física, cognitiva, que también impacta de forma positiva en el paciente le fomenta unos patrones y una higiene de sueño fundamental que en la noche le va a permitir descansar, porque a veces para muchos, y lo digo con todo respeto, para muchos lo mejor o la vía más fácil es tener el paciente allá acostado, que no pregunte, que no hable, que no diga nada, ¿cierto? Y entre menos pregunte, entre menos diga nada y entre más tiempo esté acostado, pues mucho mejor para algunos. Y eso está totalmente mandado a recoger. Por el contrario, es un poquito como que está ahí en la delgada línea de lo ético que nosotros hacemos, porque mire, ya sabiendo qué es lo que le favorece, qué es lo que le hace bien al paciente, pues hacernos como los de la vista gorda, teniendo todas estas estrategias por hacer pues no hacerlas en un paciente. Eh, ya por último, pues las consideraciones generales, entonces hay que tener presente el manejo del entorno, la movilización temprana, las intervenciones cognitivas, las rutinas de cuidado del personal, personales del paciente, sobre todo porque mira, acá hay un ejemplo muy claro. A veces los pacientes generalmente, siempre, no sé, culturalmente, por muchas situaciones funcionales, por personal y demás, los bañan en la noche. Pues dígame, ¿quién se baña en la noche, a la madrugada, a las 3 de la mañana? Pero como es paciente y él sabe ser paciente, entonces a él sí lo bañamos en la noche. Y pues estamos hablando de una higiene del sueño y precisamente le hacemos todo lo que ya les había nombrado, más y fuera de eso lo bañamos al paciente. Pues digamos que acá no estamos siendo muy coherentes con lo que estamos diciendo.
optimización del sueño, monitoreo y ajuste de los medicamentos también es muy importante. Acá, digamos que más allá del ajuste de todos los medicamentos que tiene el paciente, el descanso de alguna sedación que estaba promovido por algunas guías de recomendación de la ABCDF, donde decían pues que descanso o vacaciones de la sedación en el día, ¿cierto? Y en la noche los ajustes según los propósitos y las metas que se tengan con la sedación y el monitoreo respectivo, porque pues nos acostumbramos y se nos hizo a todos seguro que el RAS era el mejor método de identificación, teniendo en cuenta que hoy existen muchos métodos más objetivos y más prácticos de monitoreo de la sedación de los pacientes. Y estas son las medidas que se deben fomentar en el día, sentarlo, movilización y demás, y no en la noche, como que pretender de que el paciente en la noche haga lo contrario. En la noche, pues, se debe tener un buen control del ambiente nocturno, hablando de la luz, ¿cierto? Las luces se pueden apagar, hoy las alarmas, hoy las bombas tienen las pantallas que están iluminadas, las pantallas de los monitores, todo se puede controlar, pero a veces tenemos unos mitos en la cabeza pues que nos impiden un poco llevar a cabo estas estrategias. Evitar las interrupciones innecesarias, mantener la temperatura corporal adecuada, acuérdese fisiológicamente lo que influye la temperatura y el manejo del dolor, pues digamos, quién puede dormir en la noche con dolor y el ajuste de las actividades, como lo había dicho. Y con esto termino mi presentación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, jefe. Estamos seguros que definitivamente el sueño juega un papel súper importante en todos los procesos inmersos de la UCI y que estoy segura en cada uno dentro de sus unidades puede reforzar. Bueno, ahora le damos el paso a Sandra Rodríguez. Ella es fisioterapeuta especialista en cuidado crítico y en gerencia del control interno y auditoría médica y actualmente coordinadora de servicios de apoyo de la Fundación CETIC. Bienvenida, Sandra. Sandra, buenas noches, adelante, bienvenida. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, muy bien, gracias, adelante. Listo. Ahí ya vemos la presentación Listo, y muy bien. ahí ya está lista, muchas gracias. Listo. El día de hoy vamos a darle una mirada integrada de soporte oncológico en la unidad de cuidado intensivo. Realmente esto es un programa que surge como equipo de trabajo para hacer una intervención efectiva en el paciente oncológico en toda la trayectoria de su curso de enfermedad. Para arrancar, quiero hacer una contextualización nacional del cáncer. Estos son unos datos tomados de Globocan, donde les voy a mostrar unos datos que para mí son significativos y para el equipo de trabajo, dado que nos orienta sobre las intervenciones que debemos hacer en la incidencia y en la mortalidad que tenemos frente a los pacientes oncológicos. Tenemos en sexo masculino y femenino 117.620 nuevos casos. Tenemos 56.719 muertes y 303.656 nuevos casos prevalentes. ¿Qué llama la atención dentro de estos casos dentro de estos datos que les estoy presentando? En la incidencia y en la mortalidad, el sexo femenino es el que tiene mayor cantidad y tenemos un top de cánceres en incidencia y en mortalidad. En los hombres tenemos el de próstata, colorectal y el de estómago. El de mujeres, el de mama, colorectal, cervix uterino. Y en ambos sexos está el de mama, próstata y colorectal. En la mortalidad para hombres tenemos el de próstata, estómago y pulmón. En mujeres tenemos el de mama, colorectal, estómago y en ambos sexos tenemos el de estómago, pulmón y colorectal. Es importante pues determinar acá que nosotros debemos establecer a nivel institucional
campañas de prevención sobre 3 factores que la Organización Mundial de la Salud habla de prevención contra el cáncer, que es los buenos hábitos alimenticios, el sedentarismo y toda la parte del tabaquismo. En el contexto nacional del cáncer tenemos a nivel de hombres el cáncer de próstata en un 29,3%, el colorectal, le continúa el de estómago, el de pulmón y el hematológico. En las mujeres tenemos el de mama en un 27,7% con 17.018 casos. Luego le sigue el colorectal, el de cervix uterino, el de tiroides y el de estómago. En ambos sexos contamos con el de mama y el de próstata. El de mama tiene un 14,5% y el de próstata tiene el 14%. Le sigue el colorectal en un 9,5%, el de estómago 7,6%, el de pulmón el 6,1%. Estos datos nos dan el inicio de poder hacer una proyección de todo el programa de soporte oncológico que estamos implementando. Hicimos una revisión pues a través de histórica desde el 2006 con el Instituto Nacional de Salud, pues apoyado con el Instituto Nacional de Cancerología, donde evidenciamos en el 2006 un modelo para el control del cáncer en Colombia. Ahí salen 2 conceptos importantes para el tratamiento del paciente oncológico, que es la rehabilitación y es el paciente en cuidado y el cuidado paliativo. En el 2015 sale un modelo de cuidado del paciente con cáncer. Se presenta una propuesta para definir todos los componentes que inician en el soporte oncológico y que son importantes para toda la parte del tratamiento. En el 2016 salen unos lineamientos del Ministerio de Salud que son específicos para cuidados paliativos y se considera como un sinónimo de cuidados de fin de vida, que es importante para el impacto del tratamiento de estos pacientes que están en esta etapa. En el 2019, la Organización Mundial de la Salud publica una guía específica de acción de la rehabilitación y ahí da unos lineamientos muy puntuales sobre cuatro fases de la intervención de la rehabilitación en el paciente oncológico. ¿Qué es lo característico de esta guía? Que la rehabilitación es especializada y de alta calidad. Aún a la fecha, no existe una legislación específica sobre la prestación de atención en soporte oncológico integral. Lo que vemos y observamos en esta proyección nacional es que Bogotá es la institución que más instituciones tienen oncológica, que 35 son de dolor y cuidado paliativo y 2 son de rehabilitación oncológica. No encontramos datos estadísticos de aspectos de nutrición y psicología, lo que nos llevó a establecer un programa de lo cual se ha descrito, donde podamos contar con especialidades como dolor y cuidado paliativo, rehabilitación oncológica, nutrición y soporte metabólico, trabajo social, salud mental y apoyo espiritual. Nosotros tenemos un modelo específico basado en el paciente y la familia, donde queremos que estas 6 especialidades puedan intervenir en el tratamiento desde el inicio de la enfermedad hasta el final y la supervivencia. Nosotros tenemos en cuenta, y es específico, que los tratamientos oncológicos como la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía oncológica generan una carga de mortalidad para todas las personas, lo que afecta todas las actividades básicas instrumentales como un efecto negativo en la percepción de su calidad de vida. Cuando nosotros tenemos estas áreas especializadas como desde el soporte oncológico, podemos proyectar que vamos a mejorar la calidad de vida y hacer un impacto sobre sus diferentes roles y las necesidades que ellos presenten en la expectativa de su enfermedad. Nosotros intervenimos en diferentes enfoques, desde lo curativo, el tratamiento inicial, el tratamiento avanzado, el tratamiento terminal y el tratamiento paliativo. Desde la unidad de cuidado intensivo, nosotros ¿qué buscamos?
tener un equipo interdisciplinario que esté proyectado a analizar esas necesidades y problemas del paciente para poder hacer un enfoque a través de unos objetivos, de una intervención y un planteamiento y cumplimiento de metas específicas que ayuden a avanzar en la enfermedad, dependiendo de pues, su condición oncológica. Desde dolor y cuidados paliativos se maneja el dolor, el control de síntomas desagradables y también trabajan en la parte del delirio. Rehabilitación oncológica tiene 4 funciones específicas, toda la parte de rehabilitación, restauración, soporte y paliativo. Nutrición y soporte metabólico busca un estado nutricional adecuado. Trabajo social busca identificar todas las necesidades y vulnerabilidades del paciente y su familia. Salud mental busca un bienestar emocional, mitigar la depresión y la ansiedad frente al tratamiento y un apoyo espiritual que vaya enfocado a toda la parte de creencias y cultura del paciente. Cuando nosotros miramos ese programa de soporte oncológico, ¿qué buscamos? Cada especialidad debe iniciar un tamizaje a través de escalas. Esa tamización ayuda a que identifiquen las necesidades de los pacientes y de las familias. Hacemos una intervención individualizada de esas necesidades por cada área. Hacemos una atención multidisciplinaria y hacemos una medición de los resultados. Todo enfocado para que el paciente oncológico tenga un cubrimiento de todas las áreas de soporte durante toda la trayectoria de la enfermedad, iniciando desde la unidad de cuidado intensivo. ¿Cuáles son los principios de nuestro programa de soporte oncológico? Nosotros buscamos contemplar la transversalidad de las intervenciones terapéuticas a lo largo de la evolución de la enfermedad. No solamente la transversalidad es en las áreas en que se presenta o en las fases de oncológica, sino también que el paciente cuente con el apoyo del soporte desde los espacios en donde se encuentra, ya sea la unidad de cuidado intensivo, hospitalización o la parte ambulatoria. Nosotros buscamos garantizar la continuidad asistencial a través de equipos multidisciplinarios. Es supremamente importante que todos trabajemos sinérgicamente en poder cumplir las expectativas de las necesidades de los pacientes para darle todo ese cubrimiento terapéutico en el momento y en la trayectoria de su enfermedad. Abordamos no solo al paciente, sino también a su familia. Es supremamente importante, ese es el fundamento de nuestro principio de modelo de Pickett. Promover la autonomía y la dignidad del enfermo, la comunicación del equipo interdisciplinario. Esto es algo que es supremamente importante porque cada disciplina tiene unas competencias y cada competencia está enfocada a unos objetivos y a unas intervenciones, pero debemos entendernos como disciplinas para saber nuestros alcances desde la unidad de cuidado intensivo, cómo enfocarlas a nuestro paciente y poder llegar a esas metas terapéuticas. Incorporar en cada una de las acciones una actitud rehabilitadora activa. Acá es supremamente importante, es algo que diariamente se fomenta y se trata de direccionar de manera oportuna, y es que en cada área o en cada enfoque o en cada fase del paciente oncológico la rehabilitación es diferente. No podemos hacer lo mismo en una fase curativa, una fase paliativa, una fase de fin de vida, pero la participación de los rehabilitadores está presente dentro de las necesidades de ese momento de la trayectoria de la enfermedad. Y lo último es darle una mayor relevancia al entorno del paciente en áreas de propiciar un ambiente de respeto, tranquilidad y soporte y comunicación. Nosotros estamos enfocados también a hacer la educación dentro del equipo interdisciplinario. Cuando nosotros damos la importancia a ese entorno, al paciente y su familia, buscamos que todo esté en un margen de respeto, que entiendan lo que nosotros buscamos a través de nuestras estrategias terapéuticas y de nuestras intervenciones para poder generarles tranquilidad, siendo honestos y transparentes en la trayectoria y en las posibles consecuencias de la enfermedad, apuntándoles siempre a la calidad de vida y a la supervivencia. ¿Cómo hacemos esa ruta integrativa multidisciplinar de atención en la unidad de cuidado intensivo?
Nuestro programa de soporte oncológico radica en el liderazgo en la unidad de cuidado intensivo a través del intensivista. El intensivista tiene todo su equipo de trabajo, coordinador de enfermería, coordinadora de apoyo terapéutico, enfermeros, auxiliares, fisioterapeutas, terapeutas respiratorios, terapeuta ocupacional, fonoaudiología, equipo de dolor y cuidado paliativo, psicología y nutrición. Cuando todo el equipo interdisciplinario hace una actividad de revista diaria cabecera a la cama, identifica las necesidades del paciente, las físicas, las emocionales, las económicas, las sociales, las espirituales del paciente y de la familia dependiendo de su condición. Eso hace que nosotros apuntemos a una atención integral, donde generemos procedimientos diagnósticos y terapéuticos para ejecutar las decisiones integradas de la unidad de cuidado intensivo, que es lo más importante, que se vayan reevaluando y redireccionando, porque pues el paciente puede estar cambiante dependiendo de las condiciones que lo hayan llevado a la unidad de cuidado intensivo. Cuando nosotros hacemos esa valoración, identificamos, valoramos, revaloramos y redireccionamos o mantenemos nuestros planes terapéuticos, hacemos un cuidado integral, mantenemos el manejo multidisciplinario y hacemos un apoyo transversal de esa condición de salud, que es lo más importante dentro de esa ruta integrativa multidisciplinar de la atención de la unidad de cuidado intensivo, que hay una logística frente a esa revista diaria de la cabecera a la cama, hay una metodología de trabajo. Nosotros tenemos un tablero por cada cubículo donde se establecen las metas específicas para el día de acuerdo a la valoración. Hay un sistema de valoración de resultados y ahí es cuando uno está revalorando y redireccionando todas las metas, todos los propósitos y objetivos terapéuticos para el cumplimiento desde la condición del paciente. Es una responsabilidad de comunicación de todos los integrantes del equipo interdisciplinario poder dar esa sinergia frente a lo que hace dolor y cuidado paliativo, frente a lo que hace rehabilitación, frente a lo que hace terapia ocupacional, fonoaudiología, nutrición, psicología, trabajo social, enfermería. Eso es supremamente importante, porque de acuerdo a cada estrategia terapéutica de trabajo que utilice cada profesional, la acción a realizar de cada profesional empieza a variar y a redireccionar de frente a las necesidades que tiene el paciente y el cumplimiento de las metas. ¿Qué es lo importante para llevarnos a casa? Dentro de este papel del programa de soporte oncológico, nosotros estamos trabajando en una transversalidad que arranca desde la unidad de cuidado intensivo, hospitalización y ambulatorio. Los pacientes salen de cirugía, llegan de hospitalización a UCI o llegan de hospitalización parcial a unidad de cuidado intensivo de acuerdo a las condiciones oncológicas que tengan o los efectos de los tratamientos que presenten. Pero nosotros debemos ver a ese paciente desde una transversalidad. No se puede quedar solamente el paciente en la unidad de cuidado intensivo. Nosotros somos promotores de darle una secuencialidad y ese es el valor agregado que queremos darle junto con el equipo interdisciplinario a toda la atención en la calidad. Hay una planeación de todos los tratamientos. Enfermería tiene todo el plan de tratamiento de cuidado, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, nutrición, trabajo social, psicología, dolor y cuidado paliativo. Sabe cómo direccionar de acuerdo a las necesidades del paciente. Eso también hace que marquemos la diferencia dentro del equipo interdisciplinario y podemos generar esa sinergia de las que le mencionaban anteriormente. Algo muy fuerte de la interdisciplinariedad. Es tan importante esa interdisciplinariedad que lleva a que nosotros tengamos una comunicación efectiva y eficiente frente a lo que buscamos como profesionales, interesándonos siempre por el bienestar de nuestro paciente y la familia. Hacemos reducción de costos porque hacemos un planteamiento de tratamientos objetivos específicos que realmente la condición de salud es la que facilita que avancemos o no según lo que nosotros estamos proyectados. Tenemos un modelo holístico
y es lo que hace la diversidad de esa multidisciplinaridad y de lo que le va a impactar al paciente en el momento de la intervención. Garantizamos un acceso de salud frente a lo que tenemos en la institución y reducimos la morbilidad de los pacientes. Realmente, ¿qué es el soporte oncológico? El soporte oncológico es un conjunto de intervenciones que se desarrollan de manera interdisciplinaria con el objetivo de optimizar toda la condición de salud oncológica del individuo y de su familia. Nosotros estamos proyectados a mejorar esa calidad de vida y a darle paso a esa supervivencia en los pacientes oncológicos. No es fácil esta enfermedad, realmente los diagnósticos y en un porcentaje alto se hace un diagnóstico en un estadio ya avanzado, pero dado también a la tecnología, tenemos ya un nivel de supervivencia alto en los pacientes que presentan esta enfermedad. Esto hace que como equipo interdisciplinario podamos hacer un enfoque integral, apuntándole a la calidad de vida, a mitigando todas esas sensaciones, esas necesidades que tiene el problema, que tienen los pacientes en ese curso de la enfermedad y que realmente es importante identificarlos para hacer un impacto en esa condición de salud y realmente llevarlos a un cumplimiento de los objetivos terapéuticos independiente y teniendo claro el enfoque que cada paciente tiene en la trayectoria oncológica. Ok, Sandra, muchas gracias. Una charla muy interesante y en definitiva es un reto muy grande para nosotros como UCI en el paciente oncológico desde un área multidisciplinaria en cada una de las etapas que tú mencionaste en pro del bienestar. Para nosotros como equipo rehabilitador y como equipo UCI es muy gratificante ver a los pacientes ya en su casa compartiendo con sus familias. Bueno. Ahora le damos paso a Lady Juliet Melo Rodríguez. Ella es enfermera especialista en gerencia, auditoría y calidad, etmóloga pediátrica y maestrante de oncología. Ella nos va a hablar de una sedación inhalada en UCI, una mirada desde la enfermería. Bienvenida, Lady. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Lady Juliet Melo Rodríguez, soy enfermera de la unidad de cuidado intensivo de la Fundación CETIC. En la noche de hoy les traigo un tema bastante útil para los equipos de trabajo, pero que se encuentra muy poquita bibliografía al respecto. Mi revisión se denomina Sedación inhalada, retos de enfermería en UCI oncológica. Bueno, como introducción, implicaciones y consideraciones para la práctica clínica, podemos decir que para el paciente críticamente enfermo y oncológico, la UCI es el área hospitalaria donde se desarrollan tratamientos que buscan una recuperación total de un estado clínico desfavorable. Y nosotros como enfermeros en el área crítica y oncológica siempre buscamos acciones cuyos propósitos sean asegurar un confort independientemente del estado clínico de nuestros pacientes. La sedación actual en unidad de cuidado intensivo se basa principalmente en anestésicos intravenosos. Según la literatura, los más utilizados son propofol y midazolam, siendo estos los de mayor predominancia a nivel mundial. Sin embargo, el uso prolongado de las benzodiazepinas se asocia a complicaciones significativas, incluyendo un aumento en los días de ventilación mecánica y un mayor riesgo de delirio. ¿Cómo podemos denominarlo? Y lo han hablado anteriormente, que es un estado mental que causa confusión, desorientación y no poder pensar o recordar con claridad. Y es un reto para todas las unidades enfrentarnos a este tipo de complicaciones y tratar de mitigarlas mediante la propuesta de diferentes estrategias. ¿Por qué aumenta los días de ventilación mecánica con el uso de sedación intravenosa? El destete de sedación se da de una manera más lenta y el hacer el switch de una sedación intravenosa a una sedación o un opioide oral se demora un poco más en el despertar del paciente. Los anestésicos inhalados tradicionalmente son utilizados en cirugía por más de 150 años, pero ahorita en la actualidad se han implementado de una manera más común en la sedación de unidades de cuidado intensivo, siendo una terapia que brinda seguridad al paciente, control de la pseudoanalgesia y ante todo un plus importante que es planificarla el proceso de extubación.
Como definiciones importantes, podemos aclarar que según la Sociedad Americana de Anestesia, define anestesia como un estado que permite a los pacientes tolerar procedimientos dolorosos mientras sostienen una adecuada función cardiorrespiratoria y la capacidad de responder voluntariamente a órdenes verbales o estímulos táctiles. Y la sedación inhalada, que es nuestro campo en el que vamos a hablar esta noche, es aquella que utiliza fármacos halogenados como el isoflurano y el sevoflurano, que son en presentación de estado líquidos y mediante un vaporizador pasan a un estado gaseoso y llegan por vía respiratoria a nuestros pacientes. ¿Cómo utilizar la sedación inhalada en UCI y por qué es importante utilizarla? ¿Qué buscamos con esta sedación? Brindar un confort en el paciente porque tenemos la monitoría continua de unos niveles de sedoanalgesia en el paciente y evitamos una ventilación prolongada, evitamos también días continuos de ventilación mexicana y seguridad. ¿Por qué? Porque también evitamos el retiro de dispositivos de una manera no adecuada, la extubación de una manera no programada y a su vez días de ventilaciones prolongadas por desacondicionamiento físico. ¿Cuándo se utiliza este tipo de sedación o dónde se ha implementado de una manera exitosa? Tenemos en poscirugías cardíacas, en cirugías de corazón abierto, según la literatura, ya está siendo implementada de una manera exitosa porque brindamos al paciente un estado de pseudoanalgesia en el cual ante todo se protege la función cardiovascular del paciente. Paciente gran quemado, paciente posparo con hipotermia, estatus epiléptico donde prima fundamentalmente proteger todas las funciones cerebrales de nuestros pacientes. Estatus asmáticos o broncoespasmo, ¿por qué? Porque estos pacientes son muy difíciles de ventilar y al ser muy difíciles de ventilar y que encuentren una sincronía ventilatoria, pues va a ser mucho más difícil las dosis de anestésicos intravenosos. Pacientes sedados que han desarrollado tolerancia a sedantes intravenosos y nuestro modelo de paciente, que es nuestro paciente oncológico, con largos días de estancia por ventilación mecánica. Estos pacientes es importante aclararlo, que son pacientes que como antecedente tenemos el consumo indiscriminado pues, de opioides o de benzodiazepinas debido a la clínica como tal de ellos y que por lo regular desarrollan una alteración neurológica y una resistencia a nuestra sedación. ¿Qué contraindicaciones tenemos en nuestra sedación inhalada? Los bajos flujos de ventilación, ya que estos bajos flujos requieren que el paciente tenga una asistencia ventilatoria y con esta sedación inhalada no lo podemos lograr. Hipersensibilidad, sobre todo al flúor, porque el flúor es el principio activo de estos halotanos y lo que hace es generar una reacción alérgica no esperada al medicamento. La hipertermia maligna como patología hay que verla que es una patología muy común dentro de las unidades de cuidado intensivo y nos toca tenerla muy en cuenta porque es un efecto adverso también no deseado del fármaco que vamos a administrar. El glaucoma de ángulo cerrado también es un efecto adverso no esperado de nuestro medicamento y a su vez es una contraindicación ya que puede exacerbar la patología de una manera no adecuada. Las arritmias cardíacas podemos sufrir de bradicardias o taquiarritmias. Para ello, si se utiliza el fármaco, debemos tener una monitorización cardíaca, una monitorización hemodinámica, ya sea no invasiva e invasiva, que les voy a hablar ahorita más adelante, para tener el control y también dar como a conocer las expectativas que queremos con el paciente y las metas hemodinámicas que el equipo de cuidado intensivo quiera con nuestros usuarios. Como todo, tenemos ventajas y desventajas del uso de esta pseudoanalgesia. Dentro de las ventajas tenemos una recuperación rápida, tenemos el control de la sedación del paciente, es un fármaco que se suspende y a los minutos tenemos un paciente totalmente despierto y con todas las funciones de estímulos táctiles ya desarrollados para un proceso programado de extubación. Mejorar la calidad y la recuperación de memoria y funciones cognitivas. ¿Por qué? Porque lo que se busca con esta pseudoanalgesia es proteger la función cerebral de nuestros pacientes. Mayor estabilidad hemodinámica porque entramos a jugar con nuestro equipo de cuidado intensivo. ¿A qué queremos
apuntarle a nuestro paciente qué metas hemodinámicas queremos, qué soporte que queremos titularle, cuáles son las metas de los parámetros hemodinámicos y podemos brindarle al paciente este tipo de estabilidad. Menor consumo de opioides post-extubación. Hay un estudio muy chévere que se enfoca en que todos los pacientes que han recibido sedación inhalada, el consumo de opioides es mucho menor a los pacientes que reciben sedación intravenosa, ya que usualmente el despertar de la sedación intravenosa es mucho más lento y requiere un switch de un opioide para que el paciente no me haga un síndrome de abstinencia secundario al uso indiscriminado de estos medicamentos. Brindar tiempos en el despertar, esto es importante, los reduce significativamente y podemos planificar junto a nuestro equipo de cuidado intensivo una extubación planificada y sin ningún trauma para nuestro paciente. Dentro de las desventajas es importante destacar los cuadros de hepatitis. Por eso, como cuidado de enfermería, tenemos que garantizar usualmente el control diario de todo lo que es la función hepática, porque todos los metabolitos del alotano llegan al hígado. Entonces es importante llevar un control de la función hepática. Nefrotoxicidad por la biotransformación del fármaco a largo plazo. Esto es importante porque usualmente puede causar falla renal y es importante controlar esto mediante la monitorización de todo lo que son las funciones, la función renal de nuestro paciente. Y esta es una desventaja que se ve mucho y son las patologías hipersecretoras. Como es un sistema que va conectado a un tubo orotraqueal, es importante tener en cuenta que esta patología genera una desventaja ya que puede ocluir el sistema de sedación y a su vez es un paciente que va a ser muy difícil de ventilar debido a la resistencia que va a causar a la vía aérea. ¿Cuáles son los tipos de anestésicos inhalados y cuáles son las diferencias como más comunes? Aquí que juega, y es importante aclararlo, y es el tiempo de uso. Tenemos el sevoflurano, que se puede utilizar hasta 5 días no más de ventilación mecánica, pero teniendo en cuenta que se debe monitorizar la función renal, todo lo que son la creatinina y el BU, para tener como tal una monitorización de que el paciente no me haga falla renal. Todo lo que son los iones, fundamentalmente el sodio, porque suele causar hipernatremia a dosis muy altas. Y si la institución donde trabajan dispone de flúor, una monitorización diaria de este principio activo es importante, ya que el sevoflurano causa toxicidad por flúor. Tenemos el isoflurano, que con este medicamento no hay límites de días preestablecidos. Se puede utilizar si la ventilación mecánica se prolonga con más días de ventilación. Es la primera opción para nosotros, comunidad de cuidado intensivo, por su potencia y por la disminución que causa de pronto en efectos adversos relacionados con el otro medicamento. Tampoco acumula flúor porque la manera de excreción de este medicamento es mucho más fácil que la del sevoflurano. ¿Cuál es la dosificación utilizada? El fármaco de elección, que es el isoflurano, es de 2 a 7 cc hora, que es lo que ordena de pronto la casa comercial, seguido por la literatura, alcanzando concentraciones de 0,2 a 0,7%. Y el sevoflurano es de 4 a 10 cc hora, alcanzando concentraciones de 0,5 a 1,4%. Aquí les traigo un video porque nosotros como profesionales de enfermería somos los encargados dentro de una unidad de cuidado intensivo de hacer el montaje de este sistema. Este sistema se llama Sistema Anaconda y es un sistema que va con conexión a tubo orotraqueal con una fuente de gases halogenados que me administran al paciente una dosificación de anestésico inhalado. Entonces, este video va enfocado netamente a lo que hacemos nosotros a diario en la Fundación CETIC en la unidad de cuidado intensivo. Tenemos nuestro paciente ventilado. Esto es un sistema pasivo y muy completo para brindar sedación a nuestro paciente. ¿Qué equipos y accesorios requerimos para montar este sistema? Tenemos nuestro ventilador mecánico, nuestra bomba perfusora para jeringa y nuestro monitor de gases anestésicos. Siempre a tener en cuenta que debemos tener una jeringa con el medicamento y nuestro filtro.
Tenemos dos medicamentos esenciales que los había hablado, el sevoflurano y el isoflurano. Aquí tenemos el filtro absorbedor de gas y nuestro soporte y nuestro kit de accesorios. Acá tenemos nuestra línea de muestreo de gas. Siempre tener en cuenta leer las instrucciones de uso y que la casa comercial brinde una educación previa. Tenemos nuestra famosísima bandeja CON en enfermería y así es el sistema de montaje. Colocamos nuestro soporte al lado de nuestro ventilador. Colocamos nuestro filtro en el soporte y retiramos el tapón protector. Aquí tenemos nuestro kit de accesorios y es una manguera corrugada conectada a un adaptador. Esto va netamente a nuestro ventilador en la salida expiratoria y esto va a nuestro condensador de gases. La conexión se realiza directamente a la línea de nuestro monitor de gases, siguiéndolo a nuestro adaptador del filtro. Y aquí preparamos nuestro medicamento para su uso. Tenemos nuestro kit que viene completamente equipado para realizar la preparación de nuestro medicamento. Aquí tenemos nuestro filtro intercambiador de gases, quitamos la etiqueta y aquí hacemos la conexión de nuestro puerto a nuestra línea de secado de gases. Y esto va directamente conectado a nuestra extensión. Todo esto va al monitor de gas. Con ayuda del equipo de terapia respiratoria hacemos el montaje de nuestro filtro Anaconda en un ángulo de 45 grados para que el medicamento llegue al paciente de una manera adecuada. ¿Cómo llenamos la jeringa? Tenemos nuestro medicamento en presentación líquida y un adaptador que viene con el equipo para hacer el respectivo llenado de la jeringa. Conectamos nuestro adaptador, es una jeringa de 60 centímetros cúbicos. Hacemos la aspiración de nuestro líquido. Esperamos 5 segundos, giramos y tapamos nuestra jeringa y nos vamos directamente a nuestra bomba perfusora. Aquí programamos la bomba inicialmente y ya hacemos la conexión a nuestra línea de suministro del agente Anaconda. Se realiza un purgado de 1.2 cc para que no pase medicamento al paciente sin previa monitorización y tenemos nuestro sistema montado. El promedio de dosificación del isoflurano es de 3 cc, que es lo que usamos habitualmente, y el del sevoflurano es de 5 cc hora. ¿Qué hay que tener en cuenta? Valoración de nuestro paciente. Evitar sobredosificación. Si vemos al paciente extremadamente despierto, administrar un bolo de 0.3 cc. Siempre utilizar los bolos con precaución. Y la valoración depende netamente de nosotros. ¿Qué miramos? Fisiología del paciente, evaluación de los parámetros vitales. Y este es el reemplazo del sistema cuando ya cumple su tiempo de caducidad. Detenemos la bomba, desconectamos la línea del agente y cerramos la jeringa. Con ayuda de terapia respiratoria desconectamos la línea de medición de gas. Realizamos ya la conexión a nuestro nuevo filtro de Anaconda y ya con ayuda de terapia respiratoria hacemos el nuevo montaje de nuestro nuevo equipo. Conectamos y hacemos un nuevo purgado de 1.2 cc e iniciamos ya nuestro sistema otra vez. El cambio de la jeringa, que es la parte final, se hacen los recambios
llenando la nueva jeringa y colocando de nuevo a la bomba perfusora nuestra nueva jeringa con medicamento. Y ahí tenemos nuestro sistema Anaconda, que es el que estamos implementando institucionalmente y que ha sido de total éxito. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de la valoración de las escalas implementadas en CETIC. El sistema, en la escala RAS es una escala que medimos de pseudoagitación. Es una escala que nuestro punto de inicio es punto cero, que va de -5 a +5, donde -5 tenemos un paciente totalmente sedado y relajado, y +5 es un paciente con agitación psicomotora. En CETIC nos preocupamos mucho por esta complicación, como hablaba el jefe Andrés ahorita, sobre el delirio. Verificamos todo el tiempo y por turno con 2 escalas principales para evitar esta complicación. Tenemos la ICDC, que es la escala de verificación de delirio en ENUSI, y la escala CAM, que es el método de evaluación de oclusión en terapia de confusión en terapia intensiva. ¿Qué tecnología implementamos en CETIC para monitorizar toda la parte de sedación en nuestro paciente? Tenemos el SedLine, que es un sistema que va con conexión mediante unos electrodos que me da unas ondas cerebrales y me determina qué tan sedado está nuestro paciente y qué titulación debemos darle a nuestra sedación. No podemos pasarnos ni de sobresedación ni un paciente totalmente despierto. Contamos con el TOF, que es un dispositivo utilizado mediante estímulos táctiles que me brinda a mí niveles de relajación cuando tenemos cisatracurio en infusión como relajante muscular o otro tipo de relajante para mirar en qué niveles tenemos nuestro paciente. Contamos también con monitorización hemodinámica invasiva y no invasiva. Tenemos nuestro monitor Starling, que es un monitor de monitoría hemodinámica no invasiva con conexión con electrodos por medio del sistema de bioreactancia. Me da unas funciones y unos datos específicos a nivel hemodinámico de nuestro paciente. Y tenemos por el otro lado el software de Acumen, que es un software ya de es más invasivo y es un software que me determina a mí toda la función hemodinámica del paciente completa y tiene un plus adicional que me determina a mí el índice predictivo de hipotensión, donde 20 minutos antes me avisa a mí que el paciente va a hacer hipotensión para tomar decisiones junto con el equipo interdisciplinario. ¿Cuál es el rol de nosotros en la sedación inhalada? Entonces es importante aclarar que hacemos todo el montaje del sistema, así como se los explico anteriormente, el mantenimiento y el cambio del equipo. Hacemos completamente la evaluación del paciente. Los pacientes son totalmente cambiantes. Un paciente es uno a las 2 de la mañana o es otro a las 6 de la mañana, porque son pacientes hemodinámicamente y neurológicamente cambiantes. Por ello tenemos que evaluarlos hora a hora dentro de las unidades de cuidado intensivo para brindarle una seguridad adecuada a cada paciente. Administración y ajuste de dosis, y para eso como enfermería tenemos que tener en cuenta y claridad en lo que es farmacocinética, farmacodinamia, efectos adversos y nuestros cuidados de enfermería de los medicamentos a utilizar para poder no llevar a una sobredosificación del paciente con este tipo de sedación. Y lo más importante, la detección temprana de complicaciones. Como personal de enfermería estamos en continua valoración de nuestros pacientes y somos los encargados de detectar de una manera oportuna cualquier tipo de complicación. Y la educación del paciente y la familia, como han hablado mis compañeros, en CETIC nos brindamos este acompañamiento y brindamos educación al paciente y a la familia de una manera continua para que tengan en claro el tratamiento que se va a llevar a cabo. Y por último, unas consideraciones. Y pues lo primero es decir que la sedación inhalada ya ha sido una herramienta fundamental en la atención al paciente crítico, especialmente en oncología y en nuestra unidad de cuidado intensivo, siendo exitoso el tratamiento con extubaciones programadas, menos riesgos de desacondicionamiento físico, menos riesgo de utilización de opioides y pacientes que pueden volver a su cotidianidad de una manera más fácil. Ya ha sido implementada esta terapia a nivel global y ha sido eficaz y muestra una seguridad en el paciente de una manera adecuada.
y representa también un avance significativo en el manejo del paciente oncológico crítico. También es importante decir que el reto de enfermería y el reto del equipo de unidad de cuidado intensivo está en evitar las complicaciones como el delirio, y es un desafío que llevamos a diario, evitando y generando de pronto también estrategias para evitar este tipo de complicaciones. Y por último, nosotros los enfermeros, perdón, desempeñamos un papel crucial en todo lo que es la implementación exitosa de la sedación inhalada, ya que hacemos el montaje, la dosificación, el cambio de los equipos, el cambio de todo lo que es la parte de la jeringa, la titulación de las dosis y sobre todo la detección temprana de las complicaciones. La atención en los detalles marca la diferencia en la calidad del cuidado. Muchas gracias. Gracias, Lady. En definitiva, los anestésicos inhalados son de gran apoyo porque nos disminuyen la estancia en UCI por varias razones. Estos pacientes están expuestos a manejos analgésicos multimodales que en ocasiones nos dificultan el proceso de despertar, y esto ha sido de gran ayuda para nosotros. Bueno, para continuar con este manejo multidisciplinario en el paciente oncológico, presento a Andrea Moreno Ladino. Ella es nutricionista dietista con amplia experiencia en manejo del paciente oncológico y nos va a hablar el día de hoy de sarcopenia en el paciente crítico y sus últimos avances. Bueno, buenas noches para todos. Vamos a hablar de sarcopenia en el paciente crítico. Entonces, tener presente que la sarcopenia o la definición de sarcopenia es un término que se viene manejando desde hace más o menos 1989, cuando Irving Rosenberg la definió como la pérdida de masa muscular relacionada con la edad. Ya en estudios más actuales, en el 2010, un grupo de trabajo europeo sobre sarcopenia la define como la baja masa muscular y la función muscular deficiente. Este mismo grupo de trabajo hace una nueva revisión en 2019, en el que además de la baja masa muscular y la función muscular deficiente, incluye como predictor de gravedad de la sarcopenia la alteración en el rendimiento físico. Dentro de los algoritmos que determinó este grupo de trabajo europeo sobre sarcopenia para el diagnóstico, entonces establece el siguiente algoritmo en el que recomienda, cuando hay sospecha de sarcopenia, aplicar la escala SARC-F. Si da negativo, pues se recomienda realizar una reevaluación después, más o menos una semana posterior. Si nos da riesgo en esta escala, se recomienda valorar fuerza muscular con fuerza de agarre. Si da normal, reevaluar en una semana nuevamente. Si esta fuerza de agarre da o arroja probable sarcopenia por disminución, se considera que ahí ya hay un criterio para establecer una intervención para el manejo de la sarcopenia. O sea, ahí ya se prende una alarma. Hay medidas, digamos, como con mayor tecnología para medir la cantidad de masa muscular, como la bioimpedancia, TAC o DEXA, para confirmar la presencia de sarcopenia. Y se recomienda aplicar test de rendimiento físico o hacer test de velocidad de marcha para ya clasificar la severidad de la sarcopenia. Dentro de los diagnósticos o de las herramientas que se utilizan para el diagnóstico de la sarcopenia está la antropometría, en el que medimos peso, talla, porcentaje de pérdida de peso, circunferencia de brazos, circunferencia de pantorrilla, que es un indicador súper importante de la reserva de masa muscular. Se mide dinamometría como pues indicador de fuerza de agarre, y otras tecnologías, digámoslo así, más avanzadas, como la bioimpedancia, la resonancia y la DEXA. Dentro de los criterios más recientes para el diagnóstico de la sarcopenia, entonces encontramos estos tres grupos de trabajo. El grupo de trabajo europeo que les venía mencionando sobre diagnóstico de sarcopenia, el grupo, digamos, financiado por el Instituto Nacional de Envejecimiento, el consorcio sobre diagnóstico de sarcopenia, que se trabaja en el año 2020, y en el año 2019, un grupo asiático que también hace estudios sobre sarcopenia. Para el grupo europeo,
En 2019 establece 3 indicadores para el diagnóstico de la sarcopenia, dentro de los que encontramos la disminución de la fuerza muscular medida por dinamometría y por el test de la silla, sumado a la disminución de masa muscular, la cual se determina midiendo la masa musculoesquelética por bioimpedancia, relacionándola con la talla en metros al cuadrado, y para el diagnóstico de severidad aplica test de rendimiento físico con caminatas y con test en los que se mira velocidad en la marcha. Para el consorcio de diagnóstico de sarcopenia, tiene en cuenta la disminución de la fuerza muscular y la disminución en la marcha. La disminución de la fuerza muscular también medida a través de dinamometría y la disminución de la marcha medida con el test de la marcha. Para el grupo asiático, entonces, nuevamente tiene en cuenta los 3 parámetros de disminución de masa muscular, medida con la masa musculoesquelética determinada a través de DEXA y bioimpedancia, relacionándola con la talla en metros al cuadrado, sumado a la disminución de fuerza muscular o la disminución del rendimiento físico. La disminución de masa muscular medida nuevamente a través de dinamometría y el test de rendimiento físico con el test de caminata. La presencia de estos 3 criterios se considera como una sarcopenia severa. Dentro de la clasificación de sarcopenia es importante identificar que hay sarcopenia primaria, que es la que se relaciona directamente con el deterioro por la edad, o encontramos también sarcopenia secundaria. La sarcopenia secundaria puede darse por relación con enfermedades que causen postración en el paciente o alteración directa en su movilidad. Puede darse secundaria a enfermedades como el cáncer o enfermedades como artritis o enfermedades coronarias graves, o puede darse secundaria a una baja ingesta de nutrientes. Tenemos dentro de la clasificación presarcopenia, sarcopenia y sarcopenia grave. Para el diagnóstico de presarcopenia se tiene en cuenta solamente la baja masa muscular. Cuando identificamos un paciente con disminución de masa muscular, ya consideramos que es un paciente presarcopenia. Cuando diagnosticamos sarcopenia como tal, es porque se ha afectado su masa muscular sumado a la fuerza y a la disminución de rendimiento físico del paciente. Y cuando se considera sarcopenia grave es porque se han afectado los 3 indicadores de masa muscular, fuerza muscular y bajo rendimiento muscular. En cuanto a la sarcopenia fundamentalmente o puntualmente relacionada con cáncer, entonces encontramos pues algunos estudios. Primero, tener en cuenta que la sarcopenia no afecta solamente al paciente en el momento en que la presenta. Este estudio, por ejemplo, nos muestra o se realizó en pacientes entre 65 y 72 años, un grupo pues relativamente pequeño de 75 pacientes, en el que se realizó el seguimiento no solo en el momento en que estuvo en la unidad de cuidado intensivo, sino se hizo un seguimiento de la sobrevida un año posterior a su egreso, en el que se encontró que los pacientes que presentaron sarcopenia, independiente de la patología que presentaran que los llevara a UCI, neoplásicas, enfermedades pulmonares, enfermedad coronaria, presentó mayor riesgo de mortalidad un año posterior a su egreso en UCI. Algo que es importante también y nos muestran los estudios es diferenciar entre caquexia, desnutrición y sarcopenia. Entonces, como ya sabemos o como ya hemos venido hablando, la sarcopenia se considera en la disminución de fuerza, masa muscular y rendimiento físico. Cuando se habla de desnutrición, tenemos en cuenta que es un estado en el que se ha afectado no solamente la parte física, sino emocional del paciente por baja ingesta de nutrientes o baja absorción de los mismos. Y la caquexia es un síndrome secundario relacionado con enfermedades inflamatorias como el cáncer, como enfermedades coronarias, enfermedades respiratorias, y es diferente pues como tener en cuenta o establecer las diferencias entre estos 3 términos. Por ende,
es importante identificar los pacientes que presenten cualquiera de estos estados, llámese desnutrición, sarcopenia o caquexia. ¿Y cómo se recomienda la identificación de estos pacientes? Realizando o aplicando escalas de tamizaje nutricional y según el puntaje que nos arroje pues, estas escalas, realizar una valoración nutricional completa. Valoración nutricional completa debe incluir antropometría, debe incluir parámetros bioquímicos y debe incluir también una anamnesis alimentaria completa en la que se indague el paciente la ingesta de nutrientes previo al estado que lo llevó a la unidad de cuidado intensivo. En cuanto a la sarcopenia en cáncer, las guías ESPEN del 2023 nos recomiendan o tienen o consideran como paciente con riesgo nutricional cualquier paciente que lleve más de 48 horas en la unidad de cuidado intensivo. Bajo este punto de vista, y más teniendo en cuenta si son pacientes oncológicos, la recomendación es realizar una valoración nutricional completa a los pacientes en la unidad de cuidado intensivo con 48 horas o más de su estancia en dicha unidad. Algo que es súper importante tener en cuenta cuando hablamos de sarcopenia es los pacientes obesos. Muchas veces se dejan de lado los pacientes obesos porque como no tienen signos visibles de desnutrición, como no es el paciente que ha tenido pérdidas de peso muy grandes, entonces se considera que no representa riesgo. Pero también es muy usual dentro de los pacientes oncológicos que se presente la obesidad sarcopénica. Enfermedades como el cáncer aumentan el riesgo de que el paciente desarrolle enfermedad sarcopénica porque lo que ocasionan es que haya pérdida de masa muscular, pero se gane o se mantenga la reserva de masa grasa y esa masa grasa muchas veces infiltra la masa muscular. Entonces disminuye la masa grasa subcutánea del paciente, pero aumenta la grasa visceral y aumenta además esa grasa que infiltra el músculo. Entonces, cuando la grasa infiltra el músculo, hace que se pueda disminuir también la fuerza. Entonces, es importante también tener en cuenta los pacientes obesos, no solo los pacientes que se consideran en desnutrición. Dentro del tratamiento, recordar o reforzar lo dicho pues por los expositores anteriores, que el trabajo en la unidad de cuidado intensivo es un trabajo multidisciplinario. El tratamiento de la sarcopenia no es un tratamiento netamente que dependa del médico o dependa de nutrición. El tratamiento es un tratamiento en el que se incluye el personal de enfermería, el personal de terapia física, terapia ocupacional, fonoaudiología. La unidad de cuidado intensivo es un sitio en el que requiere el manejo directo y la comunicación directa de muchas especialidades. Dentro del tratamiento, las guías ESPEN recomiendan un aporte proteico entre 1,3 a 1,5 gramos por kilogramo de peso. La Sociedad Europea de Cuidado Intensivo recomienda de 1,8 más o menos gramos por kilogramo de peso de aporte proteico. Y de hecho, hay estudios que recomiendan para pacientes críticos, por ejemplo, en postoperatorios de cirugía abdominal mayor o pacientes quemados, de 2 o hasta 2,5 gramos de kilogramos de proteína. Importante también, recomendación de la medición de la vitamina D. ¿Por qué? Porque se han encontrado estudios, han mostrado que bajos niveles de vitamina D aumentan la estancia hospitalaria, aumentan el riesgo de que el paciente presente falla multiorgánica y además disminuyen el periodo de supervivencia al egreso de la UCI. Y algo que es súper importante, la movilización temprana. De nada nos sirve tener un muy buen aporte de proteína en nuestros pacientes si yo no hago que el paciente se movilice. Una movilización temprana va a contribuir a la disminución del estrés oxidativo, va a mejorar la fuerza de sus músculos respiratorios, mejora la motilidad gastrointestinal, lo cual también va a favorecer su parte nutricional y además de todo esto va a tener beneficios emocionales. Importante tener en cuenta que no se debe considerar la sarcopenia como un evento o un hecho normal del proceso de envejecimiento.
Entonces, primero, tener en cuenta que la sarcopenia no se relaciona solamente con la edad, como lo hemos visto, si hay disminución de fuerza de masa muscular, ya es una alerta. No esperemos a intervenir nuestros pacientes cuando ya están cursando con sarcopenia. Apliquemos escalas de detección del riesgo que nos permitan realizar una intervención temprana para tener mejores resultados en nuestros pacientes. Tener en cuenta que el paciente oncológico representa o tiene un riesgo muy marcado de sarcopenia por su diagnóstico de base, por los tratamientos. La sarcopenia representa mayor riesgo de toxicidad asociada a los tratamientos neoplásicos para nuestros pacientes. Entonces, por eso el llamado es a que se identifique el riesgo de sarcopenia. No solo que se establezcan medidas para su manejo, sino lograr identificar el riesgo para tener mejores resultados en nuestros pacientes. Y nuevamente reiterar que esto es un tratamiento multidisciplinario. No es un tratamiento que dependa de una sola disciplina. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. En definitiva, la importancia de estar en comunicación continua con ustedes para saber si el paciente se encuentra en metas kilocalóricas o si requiere algún ajuste, para de esta manera poder guiar la rehabilitación y la movilización temprana dentro de la UCI en cada una de las etapas. Damos apertura a nuestro panel de preguntas. Voy a iniciar con dos preguntas que ya se encuentran aquí. La primera es para nuestra enfermera Lady Melo y es la siguiente. El sistema Anaconda, al tener tanto espacio muerto, es recomendable en pacientes con peso mayor a cuántos kilogramos y si alguna experiencia en pediatría. Puedes abrir el micrófono, Lady. Ahora sí. Doctor Iván Perdomo, creo que hizo esa pregunta, mi profesor de pediatría. Ah, ok. Profe, sí, el dispositivo sí genera un espacio muerto de aproximadamente 100 mililitros, por lo que no se debe utilizar en pacientes con peso inferiores a 30 kilogramos o un volumen corriente entre 150 en pediatría. En estos pacientes lo que se debe hacer es interponer un dispositivo entre el ventilador y el asa respiratoria que lo tiene nuestra casa comercial para que no produzca esa recirculación y así ahorremos el anestésico inhalatorio. Ok. ¿Alguna otra pregunta con respecto al tema? Bueno, creo que no. La siguiente pregunta es para nutrición. Andrea, nos preguntan entonces, ¿está haciendo medición rutinaria de niveles de vitamina D en los pacientes que ingresan a cuidados intensivos o hospitalización general? ¿Hay alguna evidencia de su suplencia temprana mejora los pronósticos? En CETIC fundamentalmente se realiza medición de vitamina D a los pacientes que van para cirugías mayores como citorreducción más hyper y evidentemente hay evidencia de que la suplencia de esta vitamina mejora los pronósticos en el posoperatorio. De hecho, la vitamina D ya se incluye dentro de la inmunonutrición y toda esa parte de la rehabilitación prequirúrgica y la represión nutricional que se recomienda realizar previo a cirugías mayores. Ok. ¿Alguna otra pregunta que nos quieran hacer? Bueno, siendo así, los invito para el día de mañana que vamos a tener la presentación de calidad y personalización en la atención del paciente oncocrítico. Les doy las gracias a participantes tanto nacionales e internacionales y a sus ponentes por la conexión en este primer día de la semana del cuidado crítico oncológico y están cordialmente invitados a los 2 días restantes. Muchas gracias y buena noche.